Un tema que es tabú en nuestra sociedad y con el que trabajamos poco desde el diseño es la muerte. Hice algunas entrevistas donde se presentan proyectos y tengo una lista de 5 episodios. Quería investigar más el tema y así fue que llegué al proyecto que presentan en este episodio. Una de las razones por las que el tema me toca especialmente en este momento es porque mi mamá se está muriendo en Buenos Aires. Ahora, mientras grabo esto, la acompaño en una clínica de cuidados paliativos. Y como este proceso, en el caso de mi mamá, es largo, me puse a leer y a escuchar más sobre la muerte. Nora Inoriza Herrero es una diseñadora estratégica y Marina Blázquez, una arquitecta. Ellas crearon Vagara y nos cuentan de qué se trata. Hablamos de los rituales de despedida y de identificar espacios de intervención para una buena muerte. Nos contaron sobre sus proyectos de investigación, el carteo y las narrativas sonoras, y también de qué les cambió a ellas en relación a la muerte a través de este trabajo. Mi nombre es Mariana Salgado, esto es Diseño y Diáspora. Sí, bueno, pues yo soy Nora Inoriza, soy diseñadora estratégica de productos y servicios asociados y bueno, trabajo para Diara Design, que es un equipo de diseño estratégico que está en Mondragón, Guipúzcoa, España. Y bueno, pues nos dedicamos a diseñar todo tipo de productos y servicios con una especialización en movilidad y otra en salud, y la verdad es que hacemos proyectos muy interesantes y espero también poder traer hoy un proyecto pues que os resulta de interés. Yo soy Marina Blázquez, trabajo en proyectos de arquitectura, de service design y de estrategia urbana, y todos los proyectos en los que trabajo lo que buscan es mejorar la calidad de vida de las personas, y por eso, bueno, Vagara es uno que encaja perfectamente ahí también. Pues la muerte es un tema tabú, ¿no? Al que pocos se le quieren acercar, pero a ustedes les dio curiosidad y empezaron a trabajar con el tema. ¿Cómo fue? ¿Vino un cliente y les dijo, che, miren, tengo esto que es Vagara, o se les ocurrió a ustedes? ¿Cómo empieza el cuento? El cuento empieza por mí. En la capa personal tiene como dos aproximaciones. En lo personal empieza desde la muerte de mis seres queridos, también desde algún susto de salud que lo que hace es que te replantees un poco tu estilo de vida o lo que para ti es relevante, con la idea también de que otras personas lo lleven mejor que tú o tu entorno, o que si vuelves tú a pasar por una experiencia de ambos tipos, que están muy cerca una de la otra, lo puedas llevar mejor. En la parte profesional, que tiene vínculo con la parte de cuidados, de la innovación y de la participación ciudadana, a principios del año pasado había una sesión, un encuentro del ILAB, que es un laboratorio impulsado por Gobierno vasco para favorecer la innovación en la participación. Era una sesión en la que se hacía un llamamiento a proyectos experimentales, y allí conocí a Naomi Jason de Getxo Zurekin y su proyecto me encantó. Entonces, como Getxo Zurekin lo que hace es trabajar la fase final de vida desde un enfoque comunitario, desde la red que hay en su municipio, desde el acompañamiento al duelo, a la atención sanitaria, social y comunitaria, para mejorar la calidad de vida de la persona que está en esa situación, pero también a su entorno, aluciné, ¿no? Nos encantó. Y ahí se dieron otras circunstancias, ¿no? Que justo un amigo había hecho un ritual de despedida de su abuela en familia, o que me alucinó tanto el proyecto de Getxo Zurekin que hablé con otras socias de IDE y estuvimos hablándolo. Y así, cuando surgió la oportunidad de presentar el proyecto, pues lo lanzamos.
Sí, y Entonces, luego, vamos a hablar de qué es Vagara, ¿no? O sea, es un proyecto que es para los familiares, es una manera, o sea, perdón, ¿qué es Vagara? bueno, Pagara es un proyecto que le llamamos así en euskera, que en castellano quiere decir algo así como sí somos, ¿no? Es una especie de reivindicación de lo que somos, pues porque los que fueron, pues también siguen siendo, y nos parecía un término bonito para describirlo, ¿no? Luego tiene un subtítulo que es Conversaciones para la buena muerte, desde el diseño y de la creatividad, para identificar oportunidades que puedan derivar en nuevos productos, nuevos servicios, nuevos espacios, nuevas narrativas, para mejorar esa etapa 100 de vida, ¿no? Entonces, Tagara es un proyecto que está financiado, subvencionado por el Programa de Ayudas a la Dinamización Económica del Área de Promoción Económica del Ayuntamiento de Getxo. Que Getxo es un municipio de Vizcaya, aquí en España. Y bueno, pues nos presentamos en calidad de socias de EIDE, que EIDE es la Asociación del Diseño Vasco. Entonces, en este caso, Marina y yo, que además para este momento no nos conocíamos prácticamente de nada y nos conectamos a través de la asociación, pensando que podíamos hacer un buen equipo, pero bueno, pues sumergiéndonos en esta aventura, nos presentamos en calidad de asociación de EIDE y nos conceden la subvención. Y entonces, bueno, pues O sea que este no es un proyecto que vos hiciste, Nora, para la agencia donde trabajás. No. Es un proyecto como más independiente, que decidieron las dos como armar un grupo para hacer esto. Efectivamente, ambas, Marina y yo, participamos, bueno, somos socias de la asociación y tenemos una actividad profesional, y luego en la asociación solemos crear grupos, nos presentamos a subvenciones y a proyectos pues para abordarlos desde otro enfoque, ¿no? No, y me parece como genial porque ustedes en realidad no presentan soluciones, ¿no? Sino que Vagara es una exploración en cuáles pueden ser las posibles soluciones o los posibles lugares de interacción o de intervención, ¿no? Como dicen que son espacios, productos y narrativas. O sea, como lo dejaron muy abierto. Sí, efectivamente. A mí me gusta cuando Marina, que lo puedes explicar mejor que yo, habla de la inquietud por explorar necesidades que a priori no tienen cliente, ¿no? Sí, había un momento parte de la actividad de IDE es que no sea una competencia con la actividad profesional de ninguna de las socias ni del contexto vasco, ¿no? En este caso. Entonces, a la hora de abordar la temática de la muerte con cierta incertidumbre, ¿no? Porque sí que es un tema que incluso estando en duelos, bueno, lo vives desde un cierto tabú, ¿no? Por entorno cultural, por creencias personales. Entonces, sí que teníamos dibujado el crear ese marco general, pero hasta que no empezamos a trabajar en el proyecto, no terminamos de definir un montón de aspectos que en un principio igual estaban ideados de una forma y luego los hemos ido adaptando. Y el primero era en qué fase o en relación a la muerte o en qué contexto queríamos trabajar. Y en esa definición, pues claro, por coherencia con la actividad de IDE era trabajar en un momento donde la parte, digamos, serían como aspectos donde no hay un cliente determinado, no hay una administración o una entidad pública ni privada que vaya a apostar por trabajar ese foco de atención. Y también lo hacíamos en ese momento donde, que lo hemos llamado yo nunca, yo nunca, que es que igual alguien no se ha planteado y le llega la situación de final de vida y nunca se ha planteado nada en relación a esa fase vital, pero resulta que su entorno tampoco. Y entonces, ¿cómo favorecer desde el diseño, bueno, pues algo que ayude a la sociedad, ¿no? Entonces ustedes hacen, ¿no? Hacen como una convocatoria a una serie de talleres, ¿no? Ese es como la carne del proyecto, estos talleres, si entiendo bien. Entonces, cuando convocan a los talleres, ¿invitaban a gente que estaban en ese momento acompañando o
pasando por su final de vida o la convocatoria era a cualquiera que quería hablar de la muerte? Pues dependía un poco de los encuentros. Hicimos 3 en total. El primer encuentro fue un encuentro abierto a la ciudadanía. Hicimos una invitación a que cualquier persona con interés en hablar acerca de la muerte se pudiera acercar a explorar sin más expectativas, ¿no? No le íbamos a contar realmente qué es lo que íbamos a hacer en ese encuentro. Sí que se acercaron personas pues, por vivencias personales o por estar cercanos a asociaciones relacionadas con la etapa fin de vida o por su rol profesional, tenían interés en trabajar en estos aspectos y se acercaron entre 20 y 30 personas. Luego hicimos otro encuentro más dirigido a las industrias creativas y culturales y profesionales del diseño, ¿no? Con este perfil más creativo. Entonces, así como en la primera sesión lo que buscábamos era empezar a conversar, identificar esas necesidades más íntimas desde lo personal, en la segunda sesión con los perfiles creativos lo que intentábamos era empezar a idear sobre esas necesidades y idear nuevos imaginarios, ¿no? Y después tuvimos una tercera sesión que ya era como socializar, a compartir y volver a juntarnos tanto personas que habían participado como las que no habían podido, pero sí se podían acercar a los 3 encuentros. Y la verdad es que tuvo bastante buena acogida y calculamos, bueno, pues que entre los encuentros más la participación de las socias de IDE habremos participado unas 70 personas en total. Una pregunta les quiero hacer, porque hablar de la muerte es un tema como un poco íntimo, ¿no? ¿Qué tipo de diálogos se dieron en esos talleres? Los talleres nacían de hecho, para generar esa intimidad. Y la aproximación tenía que ver con que la primera idea era como el compromiso que teníamos nosotras como EIDE, era llegar a identificar una serie de oportunidades y en ese yo nunca, lo que entendíamos era que teníamos que pasar primero como por la capa emocional para pasar a las necesidades y deseos y luego ya dar un salto al plano creativo. Entonces, al principio estaba pensado hacer una serie de entrevistas pues, con diferentes personas en situaciones de final de vida o que ya lo habían pasado y contar un poco qué es lo que ahí sucedía o contarnos, ¿no? Pero nos dimos cuenta que para trabajar en el grado de intimidad y subjetividad que entendíamos que iba a aportar valor, era necesario modificar el enfoque inicial, ¿no? Y ahí apareció la idea de cartearnos con personas, con la idea de que se generasen pausas, con dar tiempo a reflexionar, a entender el impacto en el cuerpo de lo que otra persona te podía contar, ¿no? Y lo que hicimos es como una pequeña llamada. Contamos con la complicidad de Naomi para llegar a la red de Derechos Surekin por un lado, y también hemos contado con varias socias o personas de nuestro entorno con las que tanto Nora y yo nos hemos ido carteando, y el tono de la conversación lo marcábamos nosotras con la primera carta. Entonces, claro, como ya sabíamos que buscábamos... Aquí se dice entrar en harina, que yo no sé si en otros sitios se dice igual, como entrar a la parte más compleja, ¿no? En arenas movedizas. Sí, porque nos pasaba a nosotras también a ratos en el desarrollo del proyecto y cuando nos poníamos a trabajar, que de repente había momentos en los que nos costaba, ¿no? Y entonces nos dimos cuenta de que necesitábamos trabajar ese punto de dificultad para con nosotras mismas si entendíamos que le iba a pasar también a otra gente, ¿no? Y entonces pues tiene que ver desde intentando responder desde la propia exposición, ¿no? Y entonces ahí, estando en un lugar de exposición personal,
pues es más fácil que ayudes a que otras también se puedan mostrar desde el mismo lugar. Ha sido un reto. La verdad es que mantener esa capa íntima para mí ha sido como el reto, el gran reto de todo el proyecto, porque sí que está presente en esa fase inicial de intercambio de cartas. Luego teníamos que llevar el plano íntimo a las sesiones, a los encuentros de personas que no se conocen entre sí y que de repente están compartiendo vivencias muy duras, llegándose a emocionar eh, y generando un clima muy acogedor y muy humano. Y claro, después de las sesiones la gente nos felicitaba, ¿no? Ellos decían, joder, qué bien lo habéis hecho para poder llegar a este plano tan íntimo entre personas que no nos conocemos, ¿no? Y realmente, aunque no fuimos muy conscientes, es verdad que le hemos puesto tanto cariño en cada detalle que hemos diseñado de las herramientas, de cómo formulamos las preguntas, de cómo vamos a dirigir las sesiones, de qué imagen gráfica va a representar Bagara, qué mensajes, qué tono de la comunicación, que al final, bueno, pues hemos intentado mantener ese plano íntimo que sin duda ha sido como el gran reto. Quiero volver a lo de las cartas porque me parece genial, pero no lo entendí. O sea, yo le mando cartas a una persona. ¿Cómo era la dinámica? No entiendo de las cartas. ¿Quién mandaba cartas a quién? ¿Quién las leía? ¿Se exponían esas cartas? O sea, no entiendo cómo era. La dinámica es muy sencilla, es como cuando tú eras pequeña y llegaba el verano y te escribías con tus amigas o amigos que se iban al pueblo porque no os veíais en 3 meses. Pienso cuando eras pequeña era eterno, ¿no? Pues era un poco lo mismo, era como recuperar esa lentitud. O sea, mandaban cartas por correo. O sea, yo llego al proyecto y me decían, mandale una carta a Marina. Sí. Sí, pero yo no te conocía. No nos conocíamos. O tal vez con algunas personas socias nos conocíamos, pero no en este plano, ¿no? Igual que decía Nora antes, que nosotras no nos conocíamos a lo largo del proyecto, ahora igual nos conocemos mucho más que con personas con las que tenemos una relación de años. Totalmente. Y tiene que ver con que, claro, nosotras invitamos a las personas a este carteo y lo que hacíamos era arrancar con una experiencia vinculada con la muerte o que entendíamos vinculado con la fase final de vida o con los previos a llegar a esa fase y la otra persona interpretaba y se apropiaba de este contenido y claro, aunque igual... En un principio, Nora llevaba, pues hablaba con 5 personas, yo hablaba con otras 5 y la cosa era ir viendo cómo la personalidad de cada quien iba modificando el tipo de conversación que iba surgiendo, ¿no? Sí, esto ha sido como súper transformador, ¿no? Yo he hecho el ejercicio de volver a leer las cartas que me intercambiaba con algunas personas al principio del proyecto y está escrito por mí misma que hay situaciones que yo he vivido en mi familia en relación a la muerte que a mí me enfadan, ¿no? Entonces yo le cuento a esta persona, pues fíjate lo que pasó en mi familia, cómo lo gestionaron, a día de hoy no se habla de la muerte de una persona y esto me enfada y esto no sé qué. Yo lo leo ahora y no pienso lo mismo. Ya yo no tengo ese sentimiento de enfado, ¿no? ¿Por qué? Porque ha pasado el proyecto de Bagara y entonces digo, ostras, este proyecto es transformador. Y las cartas han sido como un momento súper íntimo de poder compartir con una persona que es verdad que no conoces, pero como no estás físicamente, sigue siendo, ¿no? Ese plano para ti. ¿Y cuántas intercambios hubo con cada persona? O sea, 5 personas les escribían a ustedes, pero ¿cuántas cartas recibieron de cada una de esas 5 personas y en cuánto tiempo fue este intercambio? El intercambio ha sido a lo largo de 3 meses. Yo no las la verdad que no las he contado, las tengo ahí almacenadas, pero igual ha habido como un intercambio, diría como de 3 o 4 de media, porque con algunas personas únicamente ha habido un intercambio. ¿Ida y vuelta? Sí, con otras ha habido ida, vuelta y volvías y se ha quedado ahí, no sabes muy bien, con otras siguen todavía. Yo tengo pendiente responder a una carta que me apetece responder, aunque Bagara en este momento está
está en reposo. Y, y yo diría que el carteo es la parte más esencial de todo el proyecto, no solo porque es el punto donde, digamos, salimos un poco de metodologías al uso, ¿no? O aproximaciones al uso, sino porque yo creo que son como la parte donde más insight o aprendizajes hemos ido sacando, y también donde nuestro propio sistema de creencias o las referencias que dábamos por muy asentadas han tambaleado, ¿no? Y tiene que ver seguramente con el ritmo, con la profundidad y con la generosidad de las personas que se han involucrado en el proceso. Una de las creencias, contó Nora, que era lo que ella misma pensaba sobre como una muerte o una situación de muerte en su familia. ¿Qué otras creencias cambiaron para ustedes? El más allá. Sí, digamos, lo que entendemos, en mi caso, lo que entiendo que significa morir, el significado de morir en nuestra realidad, por ejemplo. Porque antes creías que y ahora pasó a ser qué. ¿Puedo preguntar? Bueno, antes lo veía más como si fuese una línea con un principio y un final, y ahora lo veo más como un círculo, ¿no? Es como que nada termina. Que en realidad es como que las personas que se han muerto siguen estando presentes de muchas maneras, ¿no? Y solo es la forma de mirar esa ausencia lo que nos ha cambiado, o a mí al menos. Sí, yo coincido contigo, Marina. Creo que se nos ha ido transformando también esta percepción hacia la muerte en el momento en el que compartíamos entre todas las personas. También había una especie de sentimiento de comunidad, porque no estamos acostumbrados a hablar de ello de manera grupal, de manera compartida, y de repente creo que siempre he vivido la muerte desde un plano muchísimo más individual, tanto en lo personal como en lo familiar, y ahora lo puedo comprender desde una perspectiva más comunitaria que me interesa, y creo que se alinea más con los ritmos naturales, con la biología, y he sentido, ¿no?, esa parte de alineamiento que hasta ahora pues la verdad que no lo consideraba así. Entonces, ¿la gente les escribió y después se encontraron con esas mismas personas? O sea, con algunas sí. O sea, después del carteo hubo un encuentro físico. Sí. Me viene a la cabeza una de ellas, que cuando Nora me dijo, mira, ella es, me salió ahí un abrazo, un achuchón, como si fuera un ser querido, pero querido porque para mí ella es una maestra. Entonces, o por ejemplo, en el último taller, en el tercer taller, pues con otra mujer también que tiene una generosidad y maravillosa, es un corazón de oro también. Entonces se genera, es eso, este proyecto como tiene como una capa muy íntima, las relaciones también son muy verdaderas, o algo así podría decir. Esta entrevista es parte de las listas Muerte y Diseño, Comunidades de Diseñadores y España y Diseño. Las listas las encuentran en nuestra página web, en la sección de recomendados, en Spotify y en YouTube. Y si estás buscando algo y no lo encontrás, siempre podés comunicarte conmigo. Nora y Marina nos hacen muchas buenas preguntas que me gustaría repetir. ¿Cómo podemos poner más velas a nuestros muertos desde lo comunitario? ¿Cómo podemos diseñar espacios para normalizar la muerte? ¿Cómo puede ser una infraestructura pública que normalice la muerte más allá de los cementerios, iglesias y tanatorios?
Me imagino que estas preguntas podrían ser un disparador muy interesante para los muchos profesores y profesoras de diseño que nos escuchan y están pensando en qué trabajar con sus estudiantes. Me imagino que como alumna en diseño me hubiera gustado tener estas premisas para pensar nuevos espacios, productos o servicios. Sigamos ahora escuchando a Nora y Marina, que tienen mucho más para contarnos. Una de las cosas que sale de este proyecto, ¿no?, que supongo que lo tienen como resultado, son estas narrativas sonoras. ¿Cómo surge una narrativa sonora como uno de los resultados? ¿O para qué son estas? Obviamente vamos a poner el link para que el que quiera escuche las narrativas sonoras que crearon. Pero ¿cómo surge esto de hacer narrativas sonoras? Antes hablábamos de cómo en el primer taller lo que buscábamos era entender la parte emocional y las necesidades y deseos más subjetivos, ¿no?, o íntimos de las personas que participaban. Y en esa necesidad de liberar un poco los cuerpos de la carga emocional que tenemos asociada con la muerte, vimos que teníamos que crear un portal mágico, y entonces en ese portal mágico todos esos sufrimientos que tenemos en esta realidad o lo que entendemos que es nuestra realidad, de alguna manera se modulaban para relacionarnos con la muerte desde otro lugar. Y entonces las narrativas son un cúmulo, o sea, es una creación que es de todas las personas que han participado en el proyecto, porque de alguna manera tiene fragmentos de una sesión de contraste que hicimos con socias de IDE, tiene fragmentos del carteo, tiene fragmentos de cada uno de los talleres, que en algunos casos eran con la literalidad, ¿no? Cuando tú entendías que había una verdad profunda en algunas palabras, ¿no?, que alguien compartía, van con cierta literalidad. En otros casos era más el cómo nos relacionamos y cómo nos pesa por cultura o por creencias personales, y entonces lo que hacíamos era un reseteo de esa aproximación. Entonces las narrativas surgen como un espacio de liberarnos de eso que nos hemos dado cuenta que no nos ayuda demasiado. Entonces la primera surge así, ¿no?, entre como elemento de transición de taller. Surge así, Marina, pero surge después de un arduo trabajo y duro trabajo de recopilar todas esas cosas que nos van pareciendo inspiradoras, palabras, frases de referencias pasadas pues por la gran capacidad que tiene Marina de trasladarlo a una poesía, ¿no? Porque realmente es poesía pura y bueno, pues en sus manos, digamos, que hizo como magia, ¿no? Y a ella le gusta decir que es de todas y es verdad, pero también es verdad que luego hay que tener la capacidad de trasladarlo a una poesía que conecte con las personas, y ahí también hay muchísimo trabajo detrás. Y la idea de estas narrativas era para quién era, o sea, para quién está creada. Es como una especie de obra creativa, ¿no? Como una poesía sonora, estamos de acuerdo, pero tienen también ¿tienen un rol adentro del proyecto o adentro de Bagara? Sí, el rol original era como ayudar a que esas sesiones, esos talleres, pudieran desarrollarse con el objetivo de llegar a detectar oportunidades. Después, con el tiempo, o la segunda narrativa surge ya cuando no tenemos una intencionalidad de este tipo, sino ya la idea es compartir pues, los aprendizajes o lo que entendemos que es relevante en relación a la muerte, para que cualquier persona pueda seguir con la temática, con eso que contamos y que intentamos poner en valor,
y que surge gracias a un montón de voces, ¿no? Entonces, la idea es, yo ahora de vez en cuando me las pongo y diría que es como un tipo mantra, ¿no? Para entender lo que es el buen vivir, que está muy cerca de la buena muerte. Y pues para cualquier persona que pueda estar en cualquiera de las fases de duelo asociado al final de vida, creo que puede ser bonito e interesante que se relacionen con lo que ahí compartíamos. Y como bastantes aspectos también del proyecto es como que su aplicación o su sentido ha ido evolucionando, ¿no? Yo creo que había una inquietud inicial de poder recoger todo eso que estaba sonando muy bien y no sabes muy bien qué hacer con ello, y entonces luego es cuando se trasladan esa especie de poesía y dices, ¿y esto para qué? Y dices, ostras, pues igual no es solo para nosotras, sino vamos a proyectarlo en esta segunda sesión, a ver si inspira a los participantes, y entonces obtenemos de vuelta nuevas narrativas que decimos, uy, vamos a hacer una segunda parte de cierre. Entonces es como que todo este carácter experimental del proyecto también está reflejado, ¿no? En las narrativas, que en un principio no sabes muy bien para qué, pero sientes el impulso de tener que ser recogido de esa manera, y luego es cuando va cogiendo su sentido y es como que todo encaja. Aparte, ustedes hicieron mucha investigación en diseño, ¿no? Y una investigación sobre la muerte. Y me parece que es interesante que esto no termine en un PDF, ¿no? Perdón que lo diga tan crudamente, pero Sí. muchos de nuestros trabajos de investigación en diseño terminan en un PDF. Sí, efectivamente. Entonces, vamos a otra pregunta. Ustedes dijeron que identificaron nuevos rituales, nuevos roles, espacios. ¿Cómo son? ¿Qué es lo que identificaron? Porque en el informe que me compartieron aparecen como en forma de preguntas, pero quizás tienen algo más definido, ¿puede ser? Sí, nosotras a este tipo de pues, nuevas oportunidades les llamábamos prototipos, porque no es más que un primer acercamiento de líneas de trabajo que pueden seguir siendo, ¿no? Entonces le llamamos prototipos. Identificamos 6 prototipos sobre los que podría ser interesante trabajar, que eran talismanizar la muerte, espacios mortales, roles vitales, nuevos rituales, nuevos conversatorios y el concepto del legado. De manera que en la segunda sesión, cuando nos juntamos con las industrias creativas y culturales y profesionales del diseño, llegamos a trabajar 5 de ellos. Y me gustaría compartiros 2 que nos gustan mucho. Dale. Por ejemplo, pensó en nuevos espacios y ellos le llamaron espacios mortales. Y nos hicieron una exposición de un parque público enorme con diferentes zonas interconectadas, que era un espacio parcialmente creado para que también siga evolucionando y siga siendo inventado por otras personas, donde la vegetación, los árboles, las flores, con su belleza y procesos de vida y muerte cambiantes, delimitaban zonas que a su vez se entrelazaban con otras zonas de enterramiento naturales, con zonas vegetales, zonas de fuego, zonas de compostaje, de encuentro, de reflexión. Y luego también había elementos simbólicos en el parque, ¿no? Que iban reforzando un poco esa presencia de los ciclos naturales. Y además inventaron una especie de paseo y donde en ese paseo podías interactuar con diferentes productos. Por ejemplo, unos auriculares para escuchar sonidos relajantes que nos hagan desconectar de las prisas. También pensaban que podría haber una capilla confesional a modo de lugar para los recuerdos perdidos y un lugar de meditación y recogimiento. También veía interesante si podía haber un cajón de compostaje en el que poder observar la transformación con la materia, y textos e historias de personas pues, que estuvieron y que se fueron, ¿no? Con momentos efímeros de esa persona que se podía compartir. Y este espacio, la verdad, es que lo llegaron a prototipar con materiales que habíamos dejado pues, para hacer esculanak, ¿no? Se dice manualidades, para hacer manualidades, y le salió también un prototipo súper bonito. Y O sea que con plastilina, esas cosas, armaron como una maqueta del espacio este. Con unas plumas, con... Y cada equipo tenía un reto diferente, ¿no? En cada prototipo que tenían que trabajar, pero nos llamó la atención que todos, pese a partir de un punto de partida diferente, tendieron a un mismo hilo conductor hacia los espacios, hacia la naturaleza, hacia la conexión, hacia los ritmos biológicos. Y la verdad que fue como algo que estaba interconectado cuando eran grupos divididos que no interactuaron entre sí, ¿no? Entonces, ahí hay algo
ahí hay algo que nos lleva a querer diseñar cosas relacionadas con ello. ¿No? Y la realidad es que hay bastantes pocos y aburridos servicios alrededor de la muerte, ¿no? O sea, como los cementerios son como de una manera muy definida y no hay un montón de variedad. O no sé, o donde la gente tira sus cenizas, que hay como la gente quiere mucho, por ejemplo, tirar las cenizas en el mar, el río, y sin embargo no hay lugares especiales para hacer eso. Sí, había una parte que identificábamos en el desarrollo de Bagara y que yo como arquitecta me sorprendí cómo no se había reflexionado de cómo relacionarnos con la muerte en entornos urbanos o rurales de una manera más rica y más plural, ¿no? Y por eso parte del planteamiento que teníamos para el taller con industrias creativas y culturales y profesionales del diseño tenía que ver con trabajar con los espacios y desde luego la forma en la que se apropiaron de ello va muy alineado con esto que dices, ¿no? El cómo lo urbano, ¿no? O la calle está quedando un poco que no está muy claro quién se apropia y por lo tanto a quién le pertenece. Y desde ahí puede ser una oportunidad para incorporar nuevas formas de relacionarnos desde productos, desde servicios y desde lugares simbólicos contemporáneos, ¿no? A inventar. Sí, en esta parte, sobre todo de los espacios, yo creo que ha dado como mucho fuego durante el proyecto y aquí nos hemos hecho un montón de preguntas, ¿no? Desde cómo podría ser una infraestructura pública que integre o que normalice la muerte, qué nuevos lugares de encuentro, de acompañamiento, de despedida, de celebración podría haber más allá de los cementerios, iglesias, sanatorios, que a lo mejor conectan con una parte de la población, pero no conectan con otra. ¿Cómo podría ser también un nuevo espacio si incorporamos o normalizamos la muerte con los niños? O también nos preguntábamos de qué manera podrían incorporar estos espacios, estos procesos naturales, ¿no? Entonces, la verdad que creemos que sobre todo los espacios es uno de los ámbitos más interesantes por seguir explorando y seguir actuando. Ustedes dicen que quieren tener más vela en el entierro. Yo sé que es una expresión, pero ¿qué quiere decir? ¿Como tener más rol en esto de diseñar la muerte? ¿Cómo se lo imaginaron ustedes? En realidad nace de una expresión que es nadie te ha dado vela en este entierro. Es una expresión negativa que es cuando alguien te mete en un asunto que consideras que no es suyo, le dices, no, pero nadie te ha dado vela en este entierro, ¿verdad? Entonces esto surge de uno de los intercambios de cartas en el que yo estaba contando una anécdota familiar, personal, y la persona con la que me estaba carteando me dijo, oye Nora, a lo mejor nadie me ha dado vela en este entierro, pero creo que le ha pasado a tu familia, podría ser tal, tal, tal y tal. Claro, me pareció muy oportuno y dije, ¿cómo que nadie te ha dado vela en este entierro, no? ¿Y qué querrá decir esto? ¿Querrá decir que al final solo unos pocos en esta intimidad de la muerte tenemos como ese derecho a despedirnos? ¿O por qué no ponemos más velas en los entierros desde una perspectiva comunitaria, ¿no? Entonces, son estas narrativas que han ido como surgiendo y hemos pasado de decir, nadie te ha dado vela en este entierro, a decir, pues ojalá haya más velas en los entierros. Tenía que ver también con que las narrativas tienen una intención de jugar con lo literal y con lo sugerido, ¿no? Y entonces Bagara nace un poco como un proyecto más. Antes decías que hay diferentes referencias, a nosotras nos han inspirado unas cuantas que esperamos que no se queden en un PDF y entonces parte es compartir las narrativas y que otras personas le puedan dar continuidad de la manera que sea, desde lo más personal e íntimo o utilizándolas para crear nuevas formas de relacionarnos, ¿no? ¿Cuáles son las referencias? ¿Qué cosas leyeron, miraron, escucharon que las inspiró a este trabajo? Para mí, o bueno, creo que para las dos, Duda, que es un colectivo de mediación, investigación y producción artística que lo fundaron en 2019, tienen varias referencias que todas y cada una de ellas
sonoro puro y aquí sí quería leeros un pequeño fragmento de una de ellas a modo de inspiración. Dale. Es como una conversación y dice, le pregunto a mi abuela, 94 años, ¿qué piensa de la muerte? Me dice que es igual que cuando apagas la radio. Durante un tiempo indefinido, cuando te mueres, es así. Pero luego hay un arco iris y lo atraviesas. Y luego hay un solo color. Es el azul berilo, el azul mágico de los icebergs. La muerte es un color, me dice mi abuela. Y tienen varias aproximaciones de este tipo que a mí personalmente me impactan en la parte emocional muy profunda. Y si tuviera que elegir solo otra más, tal vez mencionaría a Elena de Córdoba, que es una bailarina que la podéis seguir también en Instagram y creo que tiene página web también. Y tiene un pequeño librito que se llama Soy una obstinada célula del corazón y no dejaré de contraerme hasta que me muera. Entonces aquí ella comparte una serie de pensamientos como bailarina, comprendiendo el ritmo al mirar un cadáver, ¿no? Este es el título. Y hay una parte de la muerte, el movimiento y el ritmo de la vida y el ritmo del baile que creo que tiene mucha relación con lo que hemos hablado en Pagara. Sí, en mi caso, por ejemplo, me ha gustado mucho un cuadernillo de actividades dirigido, bueno, pues a un público infantil, pero es una herramienta que nosotras también hemos utilizado con el grupo de contraste de IRE, que es de Wamber Ponder, y el cuadernillo lo llaman Mortal, propuestas vitales para pensar sobre asuntos mortales. Se llaman como un cuadernillo de ultratumba de 10 páginas, ideado por Ana Juan. Y bueno, pues la verdad es que está enfocado pues desde una parte casi muy divertida, muy infantil, pero se hacen preguntas de, bueno, pues ¿vale más la vida de una mosca porque vive varios días? O si supieras bueno, pues que vas a vivir no sé cuántos años, ¿cambiaría algo en tu forma de pensar? Podemos hacer una lista de preguntas mortales, de terminología. La verdad es que es muy divertido y es lúdico pues para hablar también de la muerte con los niños y a mí me encantó, además de que nos ha sido muy, muy útil. Y otra de las referencias que me ha impactado es un podcast, es el podcast de Omar se muere, que me lo recomendó Marina, en el que dos amigos, en los cuales uno de ellos está en fase terminal, padece una enfermedad y va a morir, y realizan este podcast sabiendo esto desde la inteligencia, desde el humor y desde la sensibilidad, hasta que finalmente pues, la persona que estaba enferma muere, ¿no? Entonces es como muy crudo, muy humano y a la vez tiene una parte pues de valentía y de naturalización que es bastante recomendable que escuchéis también. Omar se muere. Buenísimo. Bueno, los que escuchan este podcast les interesa seguro qué oportunidades puede tener el tema de la muerte para el diseño. ¿Ustedes qué les dirían? ¿Ir por dónde? Seguro que servicios. Nosotras creemos que todavía los servicios que se ofrecen en relación a la muerte, desde funerarias a cualquier empresa que proporciona servicios que se focalizan mucho en el momento de la muerte y posmuerte, pero claro, esto es un proceso vital que va más allá. Y son servicios pues, que están asociados y que les cuesta mucho evolucionar, ¿no? Están como asociados a un pasado y a un vínculo muchas veces religioso y les cuesta mucho evolucionar. Y sentimos que las necesidades de las personas también van cambiando y que vamos demandando otra manera de morir, otra manera de celebrar, otras experiencias, otra cercanía. Y hay mucha gente que está intentando hacer cosas, pero cambiar el sistema es complicado, pero ahí todavía hay bastante que diseñar. ¿Y ustedes en el futuro qué van a hacer en relación a continuar con este trabajo? Pues de momento estamos a la espera de ver, hemos hecho un planteamiento para darle continuidad con el mismo programa en Getxo, en una siguiente fase. Estamos a la espera de a ver qué sucede.
Bueno, a ver qué otras oportunidades van apareciendo, ¿no? Porque hay una parte de interés latente, ¿no? Hay una cosa que siempre dice Nora, que cuando le empiezas a contar a alguien en qué ha consistido Bagara y cómo hemos trabajado y todo lo que nos ha regalado la gente que ha participado en el proceso, genera interés, ¿no? Genera interés, genera vínculo, incluso ese propio... Ya no solo ha evolucionado, como decíamos antes, nuestra manera de relacionarnos con la muerte, sino el hecho de que nosotras estemos relacionándonos con la muerte y haber estado desarrollando Bagara ha impactado también en nuestro entorno, ¿no? Por ejemplo, en mi familia, que es algo como que, bueno, no es la conversación de domingo que querrían tener. Me han propuesto referencias y es como que el hecho solo de que esté sucediendo ya va generando cambio, ¿no? Es un cambio muy minúsculo seguramente, pero a ver qué otras cosas suceden, también ver que si surgen nuevas oportunidades en otros municipios, ¿no? Que entendemos que... Hay una cosa que tenemos súper clara, Mariana, y es que el tema de este proyecto que va en relación a la muerte es que sabemos que Bagara no puede morir y no puede ser un proyecto que se quede en un cajón ni en un PDF, ni mucho menos. Precisamente este proyecto no puede morir, porque la muerte además nosotras ya no la consideramos como un punto final, así que... No, y aparte los proyectos tienen momentos de pausa, ¿no? Momentos de digerir, momentos de... Es normal. Sí. Entonces, mira, han pasado ya casi 2 meses y yo tengo pendiente desde que hicimos el entregable del PDF y sigo pendiente de una carta, ¿no? Y yo También. a lo largo pendientes con una carta. y espero que a lo largo del verano y sigamos en ello y podamos seguir manteniendo o ampliando conversaciones. Buenísimo, muchísimas gracias por la entrevista. A ti. A ti. Bagara es un proyecto colaborativo que se enfoca en repensar la muerte desde el diseño, la comunidad y lo emocional. Exploraron en comunidades necesidades invisibles en torno al final de la vida, mediante talleres, carteo íntimo y narrativas sonoras. Generaron prototipos como espacios públicos simbólicos y nuevos rituales. El diseño se revela en este trabajo como una herramienta para humanizar la muerte, para transformar este tabú en oportunidades creativas. El diseño fomenta una conversación colectiva más abierta y afectiva. Bagara, más que un proyecto, es un movimiento que sigue vivo. Bagara desafía los límites entre lo profesional, lo personal y lo social. Como siempre, la música del podcast es de Antonio Zimmerman, el diseño de sonido es de Andy Fechi. Este podcast está publicado con licencia creativa común con atribuciones. Esto fue Diseño y Diáspora. Pueden seguirnos en nuestras redes sociales en YouTube, Instagram, LinkedIn y Blue Sky o visitar nuestra página web diseñoydiaspora.org. No olviden recomendarnos y recomendar nuestros libros. Nos escuchamos en la próxima.